Caso cerrado. Y aquí estamos otra vez, listos para recibir al próximo caso de hoy con una cita del médico y escritor español Gregorio Marañón. Dice: aunque la verdad de los hechos resplandezca, los hombres pelearán por las sutiles interpretaciones. Qué buena está. Porque es que la verdad, sí, la verdad a veces está ahí, que te da carnatones y uno la ve de diferentes matices. ¿Qué pasa en los litigantes? Yo lo que le hice fue un gran favor, ahora que no venga a cobrarme. Ahora es que me doy cuenta que la ayuda fue de mala fe. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Verónica, estás demandando a Alfonso. Dime quién es él, por qué lo demandas y lo que pides para resolver el caso. Así es, doctora, yo estoy demandando al señor Alfonso, que fue en su tiempo un amigo, y lo estoy demandando primero por, me gustaría alejarlo de mi vida. Una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento. Y también $5,000 por difamación y perjuicio a mi imagen y reputación. Esto todo comenzó hace 3 años, cuando nosotros nos conocimos en un parque que ambos frecuentamos para hacer ejercicio. Y yo lo vi, un señor completamente obeso, triste, y me simpaticé por su situación. Comenzamos a hablar y él me contó que él estaba aquí en el país solo y estaba sufriendo de diferentes problemas médicos. Y pues claro, yo, para dejarle saber, yo soy nutricionista y aparte soy life coach, entonces fue como un deber ayudarlo y claro, fue sin cobrar, simplemente me simpatizó la situación en la que él estaba. Entonces yo decidí ayudarle, lo llevé a un supermercado, a mostrarle cómo se debería de comer, cómo debería de combinar los alimentos, cómo debería de hacer ejercicio. Un sacrificio de mi parte, porque yo incluso me levantaba temprano a llamarlo, a decirle, mira, tenemos que ir a caminar, ven, motivarlo, ¿no? Darle vida de otra manera. ¿Qué parte de tu trabajo como coach, como Claro. life coach? Ok. Y yo también he hecho diferentes motivaciones para que las personas sepan que sí pueden lograrlo, sí pueden lograr sus sueños, sí pueden transformar su cuerpo, su mente sobre todo, porque esto no es solamente el cuerpo, No, esto es algo psicológico, sí, para que uno esté en un hoyo y pueda salir. Claro. Y usted puede ver, este señor es completamente diferente a lo que usted pronto va a ver, era otro ser humano. Me trajiste evidencia de cómo él lucía antes. Sí, doctora. Y aparte de eso, yo también tengo mi negocio, como le dije, unas batidas que yo misma he formulado, que me gustaría que la probara, que le traje aquí a su estudio. Es completamente natural y espero que le guste. Aquí le voy a traer una de las evidencias, A ver. con su permiso. ¿Cómo no? Ok. Entonces, este es lo del batido ese Exacto, que tú esos haces. son los ingredientes Los que yo ingredientes misma- tienen exacto. queo, piña, Claro, moringa, natural, doctora. maca, manzana, zanahoria, jengibre y Natural, espirulina. natural. Todas cosas naturales. Claro. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Porque vienes aquí a buscar una orden de alejamiento. Este señor empieza a hablar mal de mí, empieza a decir que yo lo estoy utilizando por una foto que, por cierto, él también me dio a mí una foto, yo le tomaba delante y después para que él mismo se motivara. Y eso también le sirve a diferentes personas en las plataformas de las redes sociales para que se motiven y que se inspiren de que una persona también lo logró y por qué no ellos. Claro. Entonces, este señor empieza a pedirme cosas absurdas, que yo le dé dinero para que se haga una cirugía. A mí cuesta, que para mí no me hizo nada de sentido, para que yo lo ayudara porque yo me estaba lucrando de su éxito. Considero que me lo merezco. Para Te nada. he hecho ganar mucho dinero. Para nada, para nada. Esto es completamente falso. Entonces, cuando él me empieza a pedir eso, yo corto comunicación completamente. Y de pronto él me empieza a perseguir, a hablar con clientes míos y a hablar mal de mí. Entonces, eso ya me está costando mi trabajo, mi reputación, mi imagen. Yo soy una madre soltera, se presentó a la escuela de mi hija buscándome. Eso para mí, eso me da miedo, doctora. Yo no puedo estar con una persona lunática como esa en mi ambiente. Y él era una persona que yo le confié, le abrí las puertas de mi vida. Por eso quieres la orden de alejamiento. Pues claro, Sin una duda orden de alguna. alejamiento. Entiendo perfectamente. Y doctora, yo no le cobré.
Yo nunca le cobré, son 3 años. ¿Cuánto tú cobras por lo regular a un cliente como él que hubiera venido a buscar tus servicios? Yo cobro $150 por sesión. Ahí yo le hago un asesoramiento nutritivo, le hago medidas, lo peso, le digo cómo tiene que seguir un plan de personalizado, todo. Claro. Muy profesional. Y yo hice eso con él prácticamente todos los días. Yo no llevaba cuenta. Era un amigo, me llamaba, yo contestaba. Él necesitaba correr, yo ponía mi despertador a las 5 de la mañana y yo lo llamaba. O sea, yo estaba haciendo mi parte de buena Ella fe. me Como llamaba. amistad. Como amistad, Parte claro. como amistad. Ok, perfectamente. Bueno, ¿cómo respondes? Bueno, doctora, mi nombre es Alfonso Gutiérrez, como ella dice, yo no lo niego, ella me ayudó. Pero cuando yo empecé en el parque, que la conocí, ya yo había arrancado con un proceso de transformación, doctora. ¿Sí? Yo pesaba alrededor de 160 kilos, más o menos. Son 352 libras lo que tú pesabas. Sí. Ok, estabas Entonces obeso. yo una mañana pues lloré, me deprimí y yo dije, esto no puede seguir pasando. O me muero, Alfonso, o estableces un régimen dietético. Yo empecé a hacer mi régimen dietético. Ella me decía Sin conejo cuando me conocimiento. conoció. Ahora yo entiendo que obraste de mala fe, porque era De tu ninguna conejillo manera, de de India, mala fe. ¿verdad? Entonces, yo tuve que dejar el parque, doctora, donde yo iba ¿Por a qué? ejercitarme. Porque cuando empezaba a caminar y a trotar, la gente se me pegaba atrás. Ay. Y la gente me decía que como yo me bebía los tés milagrosos y las bebidas milagrosas que me hicieron rebajar, que la señora Verónica me preparaba. Yo no le paraba y yo seguía caminando hasta que llegó una amiga y me dijo que visitara su consultorio que ella tenía y un pequeño restaurante o donde la gente come. ¿Cuál es mi sorpresa, doctora? Que yo le hice a ella un regalo, porque ella me regaló a mí unos zapatos. Regalo le hice yo a usted. No lo niego, unos zapatos que estaban adecuados para caminar y unos pantalones, unos chores, unos monos, para que no me cansara Gastos. y que mi piel respirara y sudara más. Pues yo se lo agradezco, cosa que yo no se lo pedí, doctor. Entonces cuando ella me da eso, yo había rebajado 50 libras y yo yo lo reconozco, le di un papel con una foto, le di una foto mía y yo le dije, haz de mí lo que quieras. ¿Usted se imagina ¿Verdad? eso de buena Porque fe? ella me hablaba ¿verdad? bonito, doctora. Ella me enviaba mensajes de Positivos. madrugada y me enamoraba. No, y cuando de me llevaba a ninguna la manera. rumba, doctora, a bailar, yo le colocaba la mano aquí y ella se la bajaba. Y ¿Qué? yo Ay, la por sobaba, Dios. doctora, y ella se No, dejaba. no. Y entonces yo solo, yo me veía en el Usted- espejo. estoy usted ve- rebajando. Espérate, pero espérate. Y- Demuéstrame un texto donde ella te enamoraba a ti. Doctora, ¿Usted ve? yo Es le una voy a locura. entregar aquí la evidencia de los textos que ella me mandaba. A ver. No son inventos. Por favor, lea. No. Y déjame ver las Y fotos doctora, también. y ven. la foto que yo le regalé, que ella entregó aquí en su negocio, esta es la primera foto que tiene mía. Y en los vasos, hay vasos que ella donde vende el té, doctora, tiene mi foto. Póngala, señor director, la foto. ¿Usted ve eso? Entonces, doctora, yo lo que le estoy Y mire pidiendo lo que a dice ella, eso. que me pague Y una atrás cita- dice, Verónica, te doy permiso, haz de mí lo que quieras. ¿Qué usted va a pensar con eso? Bueno, que te doctora? da permiso para que uses Para su que yo haga imagen. lo Pero que cuando yo quiera con esa rebajé foto. las 50 libras, No, doctora, yo fue en pensé agradecimiento. incluso a que ver. eso fue buena fe. Dice los textos, Alfonso, estás poniéndote duro, estoy muy orgullosa de ti. Claro. Papi, rookie, yo Papi, voy a sí. ti. Claro, ese hombre sabroso como yo lo puse así. El otro, eres una inspiración, no Para sabes muchas lo personas. mucho que te aprecio. Pues claro. Cuando acabe contigo, ni tú mismo te vas a reconocer. ¿Qué tiene eso de malo, doctora? Hacemos un receso y regresamos con más de este caso. No se vayan. Mira, doctora, me he tomado como 18.000 batidos y todo eso de ¿Lo podemos tengo que ver? con hierbita y un platanito y una fresa. Mira, aparte del batidito, ¿cuántos hamburgues y pizza te comes? Dígale. Pero, doctora, Caso cerrado. Caso cerrado. Ay, Dios mío, qué cuidado hay que tener con las cosas que hacemos en la vida. Son tantos los seres humanos, perciben las cosas de tantas maneras diferentes, que uno tiene que estar clarísimo. Y les voy a decir otra cosa, esto de la comunicación por celulares cada vez se ha puesto más complicado. Uno cree que uno escribe clarito las cosas y que la gente las entiende en el contexto en que uno las está escribiendo. Pero no es así, no es así. Esas palabras las pueden sacar de contexto y significar lo que le dé la gana a cada cual. ¿Tú cuál es tu percepción? ¿De que ella está enamorada de ti? Yo creo que en el fondo sí, doctora. ¡Ah! Yo estoy enamorada. Bueno, yo sentía también, ¿para qué se lo voy a negar? Yo también
me sentí halagado por ella. Ajá. O sea, no cualquier persona te llama a las 4 de la mañana, ya estás listo. Para levantarlo, y no doctora. todas personas, o sea, te escriben un mensaje a la 1 de la mañana y a las 4 o las 5 te están llamando. No. Ella me perseguía, doctora, también. Definitivamente que no. Ella me perseguía y cuando yo le dije, yo considero, si tú Qué estás ganando tanto dinero, págame una cirugía, doctora, porque yo quedé cuerudo. Yo estoy cuerudo. esa es mi responsabilidad? ¿Me ¿Eso no es mi entiende? responsabilidad? Entonces que me pague una cirugía No. y que ella misma la pague, no que me dé el dinero. No, si yo lo ¿verdad? mejoro Es y que también yo tengo que quiero, pagar la porque yo cirugía. le he hecho ganar mucho dinero ¿Y a cuánto ella. vale la cirugía? No tengo idea. Yo le dije a ella que fuera Pero yo y sí que le ella puedo misma decir me la cuánto cuesta pagara. mi Ven, servicio. ¿y tú piensas que tú eres el único cliente que ella tiene y el que ha Pero ayudado? doctora, yo a veces voy a buscar trabajo y me reconocen de una vez. Ah, pero Que usted es el conste. modelo de los tés milagrosos, Yo le de las hice hasta un bebidas favor. milagrosas. Testigo Segunda de la oportunidad. demandante. Yo le hice un favor a usted, señor. Usted tiene ahora una reputación. ¿Cómo te llamas? Buenas, doctora. Mi nombre es Daniela Ajá. y yo soy clienta de Verónica Ok. de hace aproximadamente 6 meses. Yo me quería sentir mejor, quería bajar un poco de peso, entonces yo la contacto a ella. Ella me hizo mi evaluación, obviamente yo le pagué, ella me hizo mi plan de comidas, me dio los productos que ella vende y promociona, que para mí funcionan muy bien, para mí son buenos. Yo mantengo contacto con ella, si yo necesito algo, pues yo la llamo, hacemos ejercicios juntas y para mí ella es una profesional. Yo sí he visto las fotos acá del señor en la oficina de ella, en las redes sociales. De hecho, yo los he visto a ellos juntos. Pero en las fotos en ninguna parte dice si él bebió o no bebió los batidos o los té o nada de eso. Y pues a mí me parece que lo que realmente sucede aquí es que ese señor está enamorado de ella y espera algo más, porque no es normal. Ok, perfecto. Testigo del demandado. Y doctora, usted tiene que probar mi batido. Es espectacular. Yo lo voy a probar. Ni se le ocurra, doctora, eso sabe a Ay, diablo. no le escucha, no se preocupe. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Su nombre? Yo soy Leo. Leo. Yo vengo de parte de Alfonso. Yo siempre toda la vida fui gordito. Sí. Y tratando de bajar de peso. Me metí en el website tratando de buscar algo para bajar. Y veo el website de aquella estafadora que me ponen las fotos del señor de un antes y un después y ponen los productos de ella. Otro lunático. Que pienso yo que, bueno... Que comprando el producto ya iba a yo bajar lo de veía- peso. Yo lo veía, ya lo que quería ya. Sí, porque esto es milagroso. Y ya, entonces, mira, doctora, me he tomado como 18,000 batidos y todo eso Lo podemos todo que ver. con hierbita y un platanito y una fresa. Y aparte del batidito, ¿cuántos hamburgues y pizza te comes? Dígale. Pero doctora, ¿Eh? ella no pone, ella pone la foto de él y pone el batido, se supone que eso hace Ah, bajar sí. de peso. ¿De verdad? ¿Tú crees que nada más una foto y un batido Bueno, pero y tú la estafadora es asumiste? ella. Yo no soy ninguna estafadora, caballero. ¿Qué edad tienes tú? 28 años. No vamos bien. Hijito, pero ¿Usted despierta está del en dulce servicio? sueño donde estás durmiendo. Dile a la doctora Geisha que pase, que esto está horrible aquí. Roberto, el batido, tráeme el batido famoso para verlo. Yo lo que les pido, doctora, es que me pague mi cirugía o que retire todas mis fotos del mercado y que no utilice mi imagen. ¿Y usted me va a pagar a mí los 3 años que yo he invertido en usted? Esa tía hierba, mamá. ¿Esto te parece a lo que me tomo yo por las mañanas, más o menos? Claro, nutritivo, Claro, antioxidante, nutritivo. lleno de nutrición. Ya me tomé de uno esta vitaminas. mañana, o sea que este va a ser otro poquitico. ¿Tú sabes? ¿Está rico? ¿Usted ve? Está muy rico. Tiene todo lo que el cuerpo necesita. Una rica combinación de Claro, eso sabores. tiene que estar combinado con ejercicio. Claro, todo. con Ujú, claro, un balance régimen de miles de balanceado, cosas. sí. Perfecto. Ok. Las percepciones de los seres humanos son muy interesantes. ¿Verdad? Así es, No doctora. importa cuán claro y transparente uno sea, el que te quiere ver torcido, te va a ver torcido. Claro, porque cuando estamos escuchando, aún en una comunicación de frente a frente, hay una gran tendencia a malinterpretar, a no entender correctamente el mensaje que se nos está mandando. Es más, eso es lo que muchas veces crea conflictos en relaciones, la falta de la comunicación, la malinterpretación. Y cuando utilizamos los textos como manera de comunicarnos, lo cual es algo sumamente común aún para resolver problemas, conflictos entre parejas, se comunican mandándose mensajes. Ahí se pierde una gran y bien importante, una parte bien importante de la comunicación, que es el lenguaje corporal, el podernos La ver, entonación, la entonación, el las ánimo de la expresiones persona. de la Ahora, doctora, pero yo le voy a decir algo. Yo no encuentro nada malo que una entrenadora, porque ella es como una entrenadora, nutricionista,
a sus clientes para motivarlos, porque yo sé a quién ella le debe mandar. Ella le manda a los que están desmotivados, Claro. a los que ella duda que se van a levantar a las 5 a correr, Claro. a eso es lo que les manda. Correcto. Ok, ahí yo encuentro que lo del texto Correcto. está bien. Ujú. La cosa está que estamos lidiando aquí con una persona también, el demandado, que posiblemente ya tenía un historial de baja autoestima, vulnerabilidad, estaba aislado, sin apoyo de amigos, un apoyo emocional. Una Entonces eso lo pareja. hace, correcto. Empieza a recibir esta gran atención de alguien que se interesa por él. Y él piensa que hay algo más. Correcto. Y Hay ahí es algo donde más. viene la misperception, ¿no? La Ah, falta una mala de- percepción. Una mala Él percepción. dice, con lo guapo que soy yo, tiene que haber algo más. Correcto. Decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad, $5,000 en 30 días. He dicho, y la orden de alejamiento. Claro, por No te favor. puedes acercar a ella. ¿Puede retirar mi foto? Ella no va a retirar tu foto. Tú le diste el permiso total, completo y hasta por escrito de que utilizará tus fotos. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Gracias. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.